Bienvenidos a Winds of Change, el podcast donde conoceremos las historias de personas extraordinarias que han enfrentado grandes transformaciones en sus vidas. En cada episodio, empresarios, ejecutivos y líderes compartirán las lecciones que les ayudaron a navegar sus propios vientos de cambio. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Winds of Change. Hoy tengo un placer gigantesco de estar acompañado con una persona que admiro un montón, que me ha acompañado en un proceso muy bonito dentro de mi carrera, que es el proceso de escritura, y una persona que aporta valor en cada una de las cosas que hace de una forma impresionante. Es un honor estar para mí estar aquí contigo, mi querido David, estar en tu lugar, estar en tu país, poder hacer esta grabación justo en tu ciudad y poder conocerte, que era una de las cosas que tenía como con muchos sueños hacer. Bueno, David, para las personas que no te conocen, ¿quién es David? Hola Guillermo, muchas gracias por la invitación a tu podcast, que es el tercer episodio, si no me equivoco. Ya es el octavo. Bueno, el octavo que va a salir al aire. Sí. Ya, en el aire hasta el momento. Bueno, ¿Cuántos hoy que sale el tercero? hoy. El capítulo 0. Genial. Entonces, bueno, me verán en el capítulo 8 las personas que son. Mi nombre es David Manangón, vivo en Ecuador. Justo ahora estamos aquí en Cerbero Estudios, que es un estudio en el que suelo frecuentar, está al norte de Quito, como ves, es estupendo. Y un agradecimiento porque el lugar está espectacular. O sea, tiene una mística difícil de describir. Ojalá la cámara le pudiera hacer un poquito de honor al espectáculo que es este lugar. Sí, bueno, y tiene que ver con alguna de las facetas de mi vida, que es la música, ¿no? Que te hablaré un poco más adelante, pero en general, muy, muy contento de estar aquí para hablarte un poco de mi faceta actual como editor y en lo que nos conocimos precisamente, que es en el proceso de escribir libros, de contar historias, que me parece que es algo fundamental. Y por ahí quería arrancar, David, porque a mí me apasiona mucho lo que haces. O sea, al final yo me ponía a hacer cuentas en mi casa. Yo creo que has leído miles de libros Sí, y con un nivel de lectura muy diferente al leer por encima, porque tú vas al detalle, revisas cómo entrar a este mundo literario. ¿Cuál fue ese cambio, ese viento de cambio que te llevó a incursionar en el mundo literario y en todo lo que hay alrededor? Porque esto es impresionante, es muy grande. sí, la verdad, siempre tuve una inclinación a contar historias del mundo literario. Sin embargo, pienso yo que los padres mismos nos orientan a tratar de buscar carreras alejadas de lo creativo, diría yo. De hecho, a mí me impulsaron mucho a estudiar medicina. O sea, yo empecé estudiando. Yo me gradué más o menos a los 17 años del colegio Sí. y entré a estudiar medicina, pero fue un fracaso porque me di cuenta que no era para mí. O sea, ¿Y cómo te diste cuenta que no era lo tuyo? O sea, porque mira, yo te había comentado, o sea, yo creo que entre las características de nuestra personalidad, a veces está muy marcado el ser pragmático y el ser más creativo. Entonces, más bien por fuerza de voluntad de mi madre, sobre todo, o sea, como que tienes que hacer las cosas así. Traté y siempre fui muy obediente desde niño, de ser muy pragmático. Entonces, como que fue a la fuerza, sigue una profesión tradicional, tu tío fue médico y todo, entonces me orienté hacia allá. Pero el momento que ya me enfrenté en la carrera universitaria, el primer y el segundo semestre, fracasé. Porque, por un lado, no estaba, o sea, no me agradaba, no me nacía en sí el tener el ambiente de la medicina. Me gustaba la biología y temas de eso, pero ya la carrera de por sí no me gustó. Entonces, al segundo semestre salí. y ahí y voy a coger este curso en particular porque hay muchas personas que empiezan una carrera y no les gusta, y tú conoces esto mucho mejor que yo, está el sesgo del costo hundido. Te ha invertido una plata que no, medicina no es barata, 2, 3 semestres, decir, oiga, y la plata que invirtieron en la carrera, cómo empezamos, y decir salirte, o sea, también hay una valentía de tu parte ahí. Sí, bueno, fue un conjunto de cosas, porque justo por esa época me enfermé seriamente y tuve que salir de la. Fue un conjunto de cosas. Entonces, bueno, obviamente un semestre lo perdí y mis padres ya me insistieron, vuelve a clases, pero ahí es como que yo ya les dije, o sea, que tuve todo ese tiempo de la enfermedad, que pasé en cama Sí. meses, entonces les hablé y les dije que no, o sea, no me voy a sentir, que voy a lograr graduarme, porque siempre fui bueno en el colegio, pero que no, o sea, no me voy a sentir a gusto y que no, o sea, que por favor me entiendan. Realmente fueron comprensivos y me dieron la libertad de explorar, porque no estaba seguro, o sea, en el fondo yo sabía este tema de los libros, pero como que no me terminaba de
de convencer de que era algo de lo que podría vivir siquiera, ni se me hubiera ocurrido. Sin embargo, salí de la universidad y entré a trabajar. A los 18 años entré a trabajar como cajero en el Hospital Metropolitano de aquí. Ahí, De doctor a cajero. sí, más o menos como que tuve esa coyuntura y pude trabajar, ¿no? Porque ya te digo, yo me puse a explorar. Dentro de eso, una oportunidad que se me presentó que también me gustaba era estudiar pedagogía. Sí. Entonces empecé estudiando pedagogía ya, y ahí sí, trabajaba y estudiaba pedagogía. ¿Pedagogía en algún particular? Ciencias de la educación en general y luego me especialicé en literatura. Estudié 5 años, ya me gradué y terminé como profesor de literatura. Entonces ahí ya exploré cabalidad lo que es el mundo de las letras y entendí el gusto que tenía, sobre todo de leer. Me encantaba, o sea, devoraba libros, entender la teoría detrás de los libros, cómo funciona el lenguaje, eh, conocer a muchos autores, sobre todo de la época de estos, de los que vinieron a deconstruirlo todo, ¿no? Deleuze, de Guattari, todos estos autores. Me encantó el tema de cómo nos comunicamos, cómo las palabras en realidad crean el mundo, como Derrida dice, ¿no? Todo es texto. Sí. Entonces, cómo nuestra vida al final funciona a partir de las palabras, me impresionó, o sea, es un mundo que me apasiona. Entonces, a partir de ahí, eh, di nuestra visión de enseñar, porque también eso sí, también me apasiona enseñar, me apasiona conversar con la gente. Trabajé 12 años como profesor, porque para eso me preparé, me gusta mucho, la verdad. Es algo que no creo que deje nunca, pero sentí que me coartaba mis ideas sobre educación y por otro lado mis ambiciones también personales de lo que quería lograr. Porque lamentablemente el ser docente aquí en Latinoamérica sobre todo es una profesión un poco ingrata, Sí. a la que le dedicas mucho tiempo y que en poco tiempo, mira, yo hace poco eh, intervine en un trabajo que fue la biografía de mi abuelo. Mi abuelo fue un hombre prominente, un profesor destacado, él escribió el himno de una ciudad aquí en Cayame. Entonces, analizar 8 décadas de transformación de cómo se veía la figura del profesor directamente como un líder. O sea, esa era la figura del profesor. Ahora reducirla prácticamente a un burócrata, que es lo que yo sentí después de 12 años de trabajo, me llevó también a otro quiebre en mi vida, que fue muy importante también, porque ya tenía 12 años de carrera, la experiencia dando clases, estudié para eso. Y ahí, ¿cómo identificas ese cambio? O sea, ¿cómo llega? Porque al final, o sea, ya 12 años habías creado una identidad como maestro, ya habías desarrollado una profesión, habías desarrollado una habilidad. ¿Cómo llega a ese punto donde tú dices, cómo llega ese viento y dices, o sea, ya nos contaste un poco de la sensación de lo que se convirtió en maestro, pero ¿cómo tomas esa decisión? Mira, ahí también fueron algunas cosas en mi vida, o sea, uno tras otro. Por un lado, ya me estaba decepcionando bastante la forma de ser profesor, que te digo que se redujo a ser burócrata. No en sí la relación que tienes con los estudiantes, Sí. porque eso me encanta aprender junto con los estudiantes, porque se trata de eso. La visión que yo tengo de la educación es mucho hacia ese lado, un poco más proactiva. Trabajaba en una institución pública que me pagaban bien, pero todo era tan burocrático que yo me sentía atrapado en un cuento de Dickens o de Kafka. Así es horrible. O sea, no te puedes dedicar realmente a eso. Conozco burocracia. Tú te das cuenta, es terrible. Entonces, eso ya me tenía bastante decepcionado. Ya iba a trabajar sin los ánimos de antes. Luego atravesé un divorcio. Ok. Me divorcié de mi esposa. O sea, ya no llegó un viento sino un huracán a Claro, tu vida. fue así un quiebre total. Yo estaba decepcionado por un lado de que tuve el divorcio, decepcionado también de mi carrera hacia dónde estaba y lo que quería conseguir, lo que estaba consiguiendo. Por último, renuncié a, al colegio este que era público, que era un colegio municipal grande, renuncié y conseguí un trabajo en una fundación de tipo Montessori, que queda acá en Tumba. Al inicio fue como que pensé que iba a ser el despunte que me iba a llevar, porque el modelo Montessori es muy interesante. Sí. Es muy interesante la aproximación que tiene hacia la educación y que tiene mucho que ver con mi idea de educación, que no es tanto de llenar, sino de sacar, de crear, de construir. Pero fui ahí y terminó siendo casi lo mismo, la misma burocracia, sentí la misma barrera. Y ahí fue como que en un punto yo empecé más o menos por esa época, justo en el divorcio, me dediqué entré a talleres de escritura en Kafka Escuela de Escritores, que a ellos les agradezco muchísimo porque fue
el puntapié que Ese me sí fue, permitió despegar y convertirme en editor. ese fue el que te acomodó la vela para impulsarte. Exacto. Pero ahí tú estabas pensando en ser escritor o ya directamente en apoyar procesos de escritura. No, también salió ahí, y quería ser escritor. O sea, yo tenía escrito cosas Sí, que, o sea, yo tenía una idea, como te digo, por la carrera, pero siempre me avergonzaba mostrárselo a la gente. O sea, era algo que lo creía, tal vez de algún amigo o algún familiar. Y tenía mis textos guardados. Entonces, me conocí con Santiago Peña Bozano, que es un escritor aquí muy conocido, ahora está justo en España terminando su doctorado. Nos volvimos grandes amigos. Ellos ofrecían talleres de escritura y la ventaja era que te permitían conocerte con escritores ecuatorianos de renombre. Audón Uvidia, Willo Roaldez Walca, de todo. Se me van ahorita algunos nombres, eh, pero autores de renombre. Entonces, me encantó ese modelo de interactuar, de poner a confrontar tus textos, de aprender cómo escribir mejor, o sea, todo teoría, como nunca lo había visto. 3 años estuve en talleres. Y como me resultó también y tuve una buena amistad con Santiago, él es editor, él me empezó a enseñar los secretos de la edición. Entonces, a partir de ahí, empecé a leer mucho, a prepararme, participé colaborando en algunos proyectos y al final me terminé convirtiendo en editor. mira, te tengo que confesar, hace un par de capítulos grabé con Ivania Murillo, que escribió un libro que tú también editaste. Iniciamos en algo los dos en esa conversación y es cuando uno escribe, o sea, uno al final crea un documento normal y la magia es cuando tú nos devuelves un libro. O sea, uno te entrega un documento y tú devuelves un libro. Realmente la magia de tu trabajo es impresionante, el impacto que tiene tu trabajo en el escritor. En este caso te cuento la experiencia de Neo, de Ivania, mías, que hemos pasado por acá y tú nos has apoyado en nuestros libros, pero también a través de nuestros libros toda la gente que estamos impactando. O sea, tu trabajo impacta cientos de miles, yo creo que millones de personas a través de lo que tú estás haciendo. O sea, es un trabajo impresionante, de una calidad sin precedentes y es muy bonito ver cómo literalmente transformas una idea, un texto, que es un sueño en una realidad. La verdad, bueno, muchas gracias por tus palabras, me alientan mucho porque, o sea, ahora verdaderamente me siento tan a gusto trabajando, o sea, todos los días con los proyectos, con todos los autores que leo, porque una vez creo que tú me comentabas, o sea, es como que has leído miles de libros y es así. O sea, la ventaja del trabajo que tengo ahora como editor es justamente que, o sea, como te decía, las palabras son un mundo y te abren un mundo hacia una persona. Entonces, el poder colaborar en la edición me permite trabajar con la mente de otra persona y fortalecer, pulir, abrillantar ciertos aspectos que están ahí, pero que, o sea, son detallitos, ¿no? El arte, ahí sí diría yo que es un arte editar, o sea, tienes que prepararte mucho técnicamente, pero luego viene a ser un arte, porque son detalles que nadie te puede enseñar, o sea, incluso entre un editor y otro vas a ver la diferencia en Claro. cuanto a eso. Entonces sí creo que tiene que ver mucho con la sensibilidad, con la preparación que tengas, con las lecturas previas. Nos decía Iván, no sé si lo dijo todo en cámara o fuera de cámara, ella nos contaba cómo yo me bloqueaba y David me decía, mira, léete este autor, léete este autor, léete este autor, que ellos hablan de cosas, o sea, personas que sería imposible para nosotros llegar porque tú tienes conocimiento, tanto autores completamente destacados, gente que vive esto, que ha triunfado, como personas que lo hacemos por el amor de escribir. Y tú tienes el acceso a todo ese conocimiento. O sea, si pudiéramos hacer todo lo que tienes en tu cabeza, sería oro puro. Y es eso. Y en mi experiencia personal, cuando llega a un punto donde no sé cómo avanzar en la historia y un mensaje contigo y, oye, ¿qué tal si harías esto? O sea, das el tiempo y se te siente el amor por lo que haces. O sea, es muy bonito ver cómo le inyectas tanto amor a tu trabajo. ¿Y cómo llegaste a eso? O sea, esa es la curiosidad más grande que tengo. ¿Cómo lograste, aparte de que ya te encaminó la vela hacia este cambio, pero cómo llegaste a este nivel? Porque al final esto son muchas horas de esfuerzo. O sea, es leer muchos libros con mucha precisión, revisar, redactar, arreglar, diagramar. Hay un montón de trabajo todo el tiempo con muchos textos que escriben de cosas muy diferentes y al final, lo que tú decías,
entras es a la mente del autor y no lo haces desde la perspectiva de David, sino haces tu trabajo desde la perspectiva de quien lo está creando. O sea, me parece algo muy complejo, muy impresionante, muy bonito. Yo creo que en ese aspecto sí tiene que ver la preparación que he tenido de antes, porque la ventaja que tengo yo es que en mi casa leímos, o sea, leímos siempre, y me inculcaron la lectura y el amor a la lectura, sobre todo. De hecho, mis proyectos actuales están enfocados principalmente en promover el apego a la lectura y en promover desde la familia, porque no es algo únicamente del colegio. Tenemos como que muy enfocado que los educadores son profesores, Sí. siendo que todos los adultos somos educadores. Entonces, eh, ese amor al amor genuino que yo siento por la lectura. Yo todos los días tengo que leer. Yo leo varios libros a la vez, ¿no? Pero todos los días, por más cansado que esté, uno de esos libros tengo que leer. Entonces, me encanta explorar autores. No le tengo miedo a nada. Hay algunos autores que deciden leer solo sobre su campo Sí. y se centran en eso. No digo que esté mal, pero sí creo que te limita mucho. A veces incluso hay muchos autores, como te decía, son muy pragmáticos. Generalmente la mayoría estudiaron ingeniería, como que esa línea, ¿no? Son muy disciplinados, muy correctos, todo esquematizado y lo cumplen y lo hacen. Pero eso les limita, yo creería, a nivel de su creatividad. Yo creo que por ese lado va. A mí me encanta la literatura, en especial los cuentos. Los cuentos. Entonces, los cuentos en sí, un cuento yo diría a veces puede resultar más complicado que escribir una novela. O sea, un libro de cuentos más difícil que una novela. Porque cada cuento es Una un historia. universo. O sea, es un universo construido. Entonces, después de leer así por miles autores, como que ya fui entendiendo un poco el truco, por un lado, y ahí me interesó la teoría literaria. Los mismos autores escriben libros de teoría. Julio Cortázar, por ejemplo, leer teoría literaria escrita por Julio Cortázar es una delicia porque no es como a cualquier teórico, escribe como que fuera literatura. Pero es sobre- por el amor que tú le tienes. O sea, no Exacto, es tampoco, hay textos que no son tan fáciles de ¿no? digerir. Entonces, justamente a través de conocer autores desde la teoría, ellos te recomiendan a otros autores. Y así es como que vas tejiendo una red que a la final me resulta muy útil en mi profesión como editor, porque, y como mentor también de autores noveles que están dando sus primeros pasos y que tienen dudas, me parece muy importante tener todo ese acervo de conocimientos para decir esto. Es más o menos el trabajo que yo siento que hace un productor musical con una banda, ahora que estamos aquí, ¿no? En medio de instrumentos y todo es de ese principio. A veces el productor musical te escucha y te dice, agrégale esto, agrégale este solo, cambiemos de los tonos, mejoremos las baterías, algo así, Es cosas arte, que es literalmente. Todo esto es y arte. que de cierta manera es un poco difícil transferirlo hacia otra persona o hacia una máquina si quieres. Por eso yo digo, algunos dicen que la edición está condenada por el tema de la inteligencia artificial y digo para nada. Sí, más bien tenemos que aprender a usar muy bien estas herramientas, pero la humanidad es que nosotros podemos más o menos esquematizar e idear los psicólogos, ¿no? Cómo se desarrollan los pensamientos. Tenemos un bastante avanzado y claro en materias de neurociencia, cómo funciona el pensamiento, cómo se crean las ideas, todo. Pero hay ciertos detalles en nuestro cerebro, sobre todo el cerebro primitivo, que no tenemos, el cerebro emocional, ¿no? Hay un libro que me pareció fundamental de psicología que se llama El cerebro emocional, de Jean Ledoux, que hace un estudio exhaustivo de cómo hay paralelamente un cerebro, ¿no? Howard Gardner habla de las inteligencias múltiples y todo, pero este estudio me parece un poco más concienzudo en ese aspecto. Entonces te hace analizar cómo en realidad no solo somos una lógica, que más bien nuestro cerebro animal o el cerebro emocional, el dama, siempre se va a imponer sobre el cerebro lógico. Que como hablan, ¿no? Jung dice la sombra y eso. Entonces, pero ellos lo hablan a través de conceptos más técnicos, después de tantas décadas de estudios de neurociencia, que me pareció fundamental. Y a partir de eso, de esa idea, digo, nosotros como humanos, ese componente animal, podríamos decir, o emocional, que es La algo amígdala. que está exactamente. Pero más lo interesante es que no es solo la amígdala, sino es que todo el compuesto y el orden en que surgen las fases te llevan a entender que es imposible
que solo a través de nuestra racionalización logremos imponernos sobre Me nuestra encanta la pasión con la que hablas, es que siente el amor que le tienes a eso. Yo tengo que confesar que yo no era buen lector y uno de mis vientos de cambio acá confesando un poco también es que yo empecé a ver las personas que lograban y estaban donde yo quería estar, cuáles eran algunos de sus hábitos y algo en lo que coincidían las personas que más he admirado durante toda mi vida, conocerlas o sin conocerlas, que tenían el hábito de la lectura. Y al final crear el hábito de leer era realmente romper todos los círculos y empezar a ser más creativo, mejorar, lograr muchas cosas. Y eso me permitió hoy, ya gracias a ti, vida. también ser autor. David, quiero hablar de tu siguiente evento de cambio. O sea, ya estabas en ese proceso de edición, estabas editando, estabas trabajando con alguien, pero ahora te metiste en otro reto gigantesco, es cómo llegaste, estando bien, estando cómodo, cómo llega esa decisión de ahora voy a ser emprendedor, además en un área que no es fácil. Ah, ¿Cómo fue eso? sí. Ahí, en cambio, yo creo que tuvo que ver bastante. La pandemia creo que es un punto de inflexión que a todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, como que también tuve que tomar decisiones. Como te comenté, ya desde más o menos 2017-2018 empecé a involucrarme en temas de escritura, de lectura, de edición. Yo ya siempre he supeditado a mi amigo también, porque yo también empapándome del negocio y todo. Y como tú dices, aquí en América Latina y específicamente en Ecuador es una labor titánica el tema de edición. Se lee muy. Es Santiago, que era mi amigo que te digo que me introdujo en el mundo de la edición, se fue a hacer su doctorado a España, como que yo quedé aquí un poco en el limbo con un par de proyectos, pero no más. Y en eso fue también igual como medio coincidencial. Uno de los autores, un autor famoso aquí, Abdón Uvidia, querido Abdón, es de las personas con las que, a los que más les he editado, es un excelente autor. Como nos conocíamos, me pregunta, me dice, ¿sabes hacer esto? Quería publicar en Amazon. En esa época como que empezó el boom, ya te digo, justo fue en pandemia, en plena pandemia. Entonces yo le dije, yo te hago eso, porque yo no sabía editar, pero de Amazon no tenía idea. Ah, Afortunadamente Amazon tiene como que cursos que o sea, te preparan todo el proceso de publicación, puedes seguir los cursos y entiendes ya. Me dediqué durante semanas, como era pandemia, hasta la madrugada a veces viendo videos, haciendo, aprendiendo todo, porque tienen muchos estándares que cumplir, ¿ya? Aprendiendo todo eso, tamaños, medidas, y en todo eso. Y le entregué el trabajo, lo publicamos, le encantó y me mandó a hacer más. Ahí adquirí la experiencia necesaria. En ese punto aparece Marcel Verán, que también es otro punto importante de mi vida. Lo conozco a través igual de una persona que le conocí de la música, que es Nacho Rodríguez. Seguramente le conocieron en una de las charlas que dio Marcel. Nacho Rodríguez lo conocía porque él hacía temas de producción musical, lo conocimos a través de una mentoría precisamente. Él me recomienda a Marcel y trabajamos ahí en una de las primeras publicaciones que tuvieron del programa Jazz. Y ahí me di cuenta que ya tengo, o sea, las capacidades para yo solo llevar a cargo un proyecto entero de principio a fin. sí. Esa fue la primera vez que así como que se iluminó todo. Averigué en la cámara. ¿Rompiste el miedo? Exacto. Ya rompí sobre todo este tema del síndrome del impostor, Tal cual. que yo decía, soy profesor, o sea, yo no soy editor. No es como que yo estoy No tengo una casa editorial, o sea, todo lo que hay alrededor de a veces no creemos en las capacidades que tenemos. Exacto. Pero ahí una cosa que me pareció bien interesante fue que vino un editor, hay una editorial en español que se llama Malpaso, que es bastante conocida, principalmente en cuanto a temas de libros de literatura, teoría de literatura. Es interesante. Malpaso. Una vez vino a dar el editor general unas charlas sobre edición y sobre derechos de autor y eso. Y ahí nos contó, entonces le preguntaron cuántos trabajan en la editorial. Y es una editorial que funciona a nivel mundial. Y nos dijo, somos tres. El editor de mesa, yo y la correctora y diagramador. Somos tres. Y es una editorial grandota, o sea, claro, obviamente Planeta, estas editoriales, Penguin Random House, eso ya. Pero considerando Malpaso, es una editorial que distribuye a nivel mundial.
De hecho, Malpaso publicó hace unos años cuando ganó una autora rusa, ganó el premio Nobel, una poeta, no me acuerdo el nombre, ganó, ellos le publicaron y luego tuvieron un lío con Santillana porque no le querían devolver. Es una editorial grande a nivel, o sea, de nombre. Son 3 personas. Entonces ahí me hacía reflexionar, o sea, si no necesitas tener 5, 10, si sabes tú hacer bien y algunas cosas puedes delegar, puedes sacar. Más que nada porque ahora la tecnología te lo Para eso es que funciona la inteligencia es. artificial. Yo lo veo así y eso siempre se los comento, porque hay personas que satanizado por poco le interesa, o sea, como que nos va a robar. Yo me acuerdo, hay un capítulo de Futurama, no sé si has visto, que vende al robot, ¿no? Le hacen de madera totalmente porque rechaza la tecnología, porque había un robotcito que les ayudaba. Y al final del capítulo él entiende que es una herramienta y que él debe usar como un playo, como un instrumentado. Y ese es la premisa del capítulo. Exactamente eso, con la gente, ¿no? O sea, no verle como que es el que te viene a quitar el trabajo, sino que es una herramienta, como un asistente. O sea, tienes ahora prácticamente un asistente personal al lado Como 10. y aprende a pedirle las cosas. Aprende a pedir, porque si tú mismo no sabes qué quieres, por eso no te resulta. Entonces, entender todas esas cosas como que me ayudó a tomar el paso de la valentía, averigué en la cámara del libro lo que necesito para registrar mi editorial y todo. Fue dándose. O sea, también eso creo que es importante. Hay cosas como que no tienes que forzarlas. Y fueron los pasos, empezamos a publicar más con Marcel, empezaron a aparecer más autores, ya me llamaban, primeras publicaciones ya con mi sello, o sea, en el año, este año ha sido el mejor de todos, o sea, estos 3 años, 2022, 2023, 2024 han sido de los mejores, cada año ha sido mejor que el otro. He conocido a más autores, he publicado más libros que nunca este año, sobre todo, o sea, increíble. He incursionado también en otra área que es el ghostwriting, que también involucra muchísima investigación, muchísimo trabajo y que me parece muy interesante. Por esto mismo que dices, porque como autor no puedo escribir como que fuera yo. Tengo que relacionarme mucho con autores que tienen una idea, pero que por el tiempo, por las capacidades, no pueden escribir y me lo delegan a mí. Entonces, es un trabajo grande, pero que he aprendido a basarme en la voz de los autores. Entonces, algunos autores han logrado hacer eso y han dado muy buenos resultados. Muy potente todo. Y no te imaginas lo emocionado que, o sea, literal, o sea, es que es algo muy, muy bonito. Ahora, ¿cómo entras al mundo de la música y a qué hora? Que, o sea, no sé si nos puedes, o sea, para dimensionar un poco las personas que nos escuchan, más o menos cuántos libros tú puedes leer a la semana, al mes, no solo leerlos, diagramarlos, estructurarlos, corregir estilo. O sea, no es una lectura de simplemente lo leo y pasé de largo, sino es entender, buscar la mejor palabra, reestructurar. Hay un trabajo muy fuerte detrás de eso. Primero, no sé si más o menos puedes darnos un número de libros. Y después, ¿por qué te hago esa pregunta? Es, ¿cómo sacas tiempo para la música? Ya, muy bien. Es buena pregunta. Yo creo que algo que te decía que desde niño, y siento que ha sido imparable, ¿no? Cuando alguien es creativo, o sea, yo no me considero, por ejemplo, un artista, aunque me dedique a la música y a cosas artísticas. Aunque son todo lo que haga sea arte, no, Ajá, no. eres artista. Y creo que tiene que ver con mi personalidad. O sea, yo conozco, o sea, y tú te Lo que das pasa cuenta. es que son niveles de Sí, artistas, pero créeme que eres un artista. ya. Yo me ubicaría más en el medio, ¿no? Como que trabajo con el arte, pero tengo, por ejemplo, a un artista es muy difícil que le pidas, muy raro. Es muy raro, o sea, ellos es como que les brota y a las 3 de la mañana, o sea, no son tan disciplinados. Es similar, Juan Carlos Donetti le decía a Vargas Llosa, ya le decía, mi relación con la escritura, o sea, es como la de un amante, es como con un amante. Y le decía a Vargas Llosa, tu relación con la escritura, en cambio, es como con una esposa. Porque Vargas Llosa le decía que él se levanta a las 8, escribe hasta las 12, así. En cambio, Netti decía que es un arrebato. Hay personas que tienen ese temperamento y esa personalidad y que salen cosas estupendas sin tener un método. Yo, en cambio, y tal vez por mi crianza he logrado como controlar cierto este temperamento creativo que tengo y sistematizar, que me ha dado buena resultados. Nota que tienes un montón de energía. Sí, es así. Entonces, pero siempre necesito crear. Eso sí yo le agradezco a mi papá. Es- no siempre me dio todo lo que yo quería, pero eso es bueno, pero me dio lo que necesité. Entonces él me dio mi batería a los 16 años.
y ahí aprendí. Entonces desde ahí, con un amigo con el que está en la banda hasta ahora, desde los 15 años que somos amigos de Israel, seguimos tocando. Pero siempre lo hicimos como algo paralelo. Nunca creí dedicarme a Hoy, sobre todo porque el tipo de música que me gusta a mí más del rock, el metal, no era tan comercial. Entonces nunca me vi como que viviendo de la música, pero nunca me vería sin hacer música. ¿y te veías viviendo en los libros? De los libros, sí. Pero Sí, también es difícil. sí, sí. Lo veía más difícil, pero veía más posible que de la música. Porque me sentía más capaz. O sea, me sentía mucho más seguro en cuanto a todo el acervo de conocimiento que había adquirido con el tiempo, por las lecturas que había tenido y por el sistema para escribir. O sea, lo hice de forma más metódica. Porque aparte, mira, no es que solo me gusta la música, me gusta escribir, me gusta leer, me gusta el cine. O sea, todos los días, es que hay muchas cosas. O sea, mi día empieza más o menos a las 7 de la mañana y tipo 2:30, 3 de la mañana me duermo. O sea, todos los días yo tengo que ver al menos una serie o una película, leer al menos media hora de algún libro, o si es posible más. Siempre, siempre, siempre. Pero aparte de los de trabajo. Aparte del trabajo. Claro, siempre, aparte de mi jornada laboral, siempre yo aparte tengo que dedicarme tiempo. Y música escucho todo el día. Música sí escucho todo el día. Me gusta así de todo estar escuchando. Entonces, no, no sé, es algo ya de mi personalidad. No, no puedo parar. Me gusta cocinar, me gusta hornear. eh, Aprendí pastelería por eso. Se nota, eres hiperactivo y creo que Ah, ya, y te con respondo en estos cada año, libros que me decías. Entonces, yo creería que o sea, porque leo autores con los que tengo que trabajar para corrección, leo también los libros que me gustan, que te digo que es por placer, novelas y cuentos, y leo también textos que me hacen falta de teoría literaria, papers, cosas. Estas tres secciones yo las veo siempre. Yo diría más o menos al mes estaré entre unos 100 textos que tengo que leer, que los disfruto. Y que a la vez me benefician, como te digo, para dar estos consejos a los autores. Decirle, lee esto, mírate esta serie, mira esto, fíjate en esta técnica, porque la narrativa está en muchas cosas. Entonces, a veces también suelo recurrir a los libros para narrar. Es un poco ingenuo desde mi punto de vista, por ahora, eh, cómo se crea contenido a tal velocidad es para aprender también de eso. sí, tal cual. Entonces, nosotros competimos mucho por la atención de la gente. Entonces me gusta aprender técnicamente cómo se logra eso. Entonces siempre estoy involucrado en eso, necesito saber, eso creo que es una necesidad. Pero mira que ya para ir cerrando, David, algo que me impresiona mucho ahorita estando al lado tuyo, viéndote, escuchándote y ya sabiendo todo lo que haces, que al final hay muchas personas que como tú tienen mucha energía, son proactivas. ¿Cómo llevaste a analizar tu energía, que creo que es la palabra correcta, con todas las cosas que estás haciendo para aprovechar tu proactividad y no volverte loco y volverte un artista o un creativo y lograr aportar tanto? O sea, ¿cómo hiciste para estructurar? Porque al final ahí hay mucha disciplina, mucha estructuración. Hablas de tienes que ver tu serie, tienes que escuchar música, mínimo media hora leyendo. Tienes una estructura alrededor de tu día, de tu vida, que te permite que esa energía que tienes la puedas utilizar de una forma muy efectiva. Sí, es muy buena pregunta, porque mira, yo me di cuenta de algo, o sea, como te decía en mi crianza, en mi niñez, o sea, yo era un niño muy obediente, porque me sentía bien que mi mamá me felicite, las personas me feliciten porque hago las cosas bien. Entonces, o sea, siempre me sentía frustrado. Ya cuando fui adulto y quise replicar este sistema, que yo he visto en algunas personas y les resulta muy bien, les llaman como cronograma, ¿no? Hombres hora o hombres reloj. Entonces, a esta hora voy a hacer esto, a esta hora, o sea, como un cronograma de todo su día. He intentado un montón de veces de eso y fracaso. Termino votando y luego voto, o sea, me quedo una semana haciendo otras cosas porque no soporto a mí. Literalmente digo, no, me están obligando, como que un jefe está ahí, como esclavizando. Ah, eres creativo y sentir que te están... Entonces yo creo, exacto, entonces, y yo mismo, o sea, como que yo mismo así, a las 8 estudiar una hora de inglés, a las 9 alemán, después, no, me aguantaba un mes máximo y votaba. Veía que no me estaba resultando al principio, empecé a procrastinar muchísimo, y lo que me di cuenta, escuchando un podcast, me acuerdo que era como que de los hábitos que solemos tener, es como entender, o sea,
dejar fluir, o sea, hacernos responsables, eso sobre todo, o sea, ser responsables, saber, hay cosas que tienes que hacer, y no puedes llorar, no puedes postergar, tienes que hacer, y el trabajo es uno de ellos. Yo tengo una hija, entonces tampoco podía, es como que dejarme, y después tienes que pagar pensión del colegio, tienes un montón de cosas, entonces no podía. Entonces, el saber eso, que tengo una responsabilidad ineludible, me obligó de cierta manera a adaptar el horario a que funcione a como yo soy. Ciertas horas del día, generalmente entre 4 y 5, las 4 de la mañana, o sea, de 8 a 12 de la mañana, son así como horario de oficina. Entonces me levanto todos los días a la misma hora, desayuno, mi novia es profesora en la universidad, entonces ella va a dar clases, yo me quedo en la casa. Entonces, pero ya tengo ese horario. Entonces, de 8 a 12 yo trabajo. Tengo una agenda en la que tengo todas las actividades que tengo que cumplir en esa semana, todos los proyectos, las reuniones, todo. Entonces me organizo en eso y digo, bueno, hoy tengo que acabar esto. Sí, me siento, acabo y después me voy a caminar. Eso sí, sí me gusta mucho también. Algunas personas pueden decir piensan que es perder el tiempo, porque incluso le rehuyen al ocio. Y el ocio es lo mejor. A mí al menos me sirve, yo camino Y bastante. creatividad es Sí, porque fundamental. ahí le das las vueltas a las ideas y aparecen cosas que tú no. Entonces, yo creo que esa estrategia de adaptar tu horario, o sea, de cierta manera sí, obligarte a ponerte a hacer las cosas. O sea, tú mismo a ti mismo, ¿no? A tu super. Tienes que obligarte, ¿no? Porque hay esa vocecita que dice, las cosas vamos a postergar, nadie te está bien, no tienes un jefe. Ahí está tu cerebro mandándote. Ajá, entonces tener la capacidad de imponerte a pereza, o yo le llamo al cerebro del bebé, que el bebé que nacimos, que siempre está ahí, yo le llamo así, ¿no? Entonces, implacable decirle, tienes que trabajar. Y después sí, ya, bueno, tienes tus cosas, vamos a caminar, veamos una película y todo. Entonces, pero siempre con un trabajo. O sea, tampoco me gusta que las actividades sean baladíes. O sea, siempre la actividad tiene que tener un producto. Entonces, si veo esta película, después, a ver, voy a analizarla. Me pongo a analizar la estructura, cómo fue narrado, qué cosas nuevas utilizó para enganchar, o sea, la técnica. Utilizas el ocio para construir conocimiento para tu arte. Exacto. Y es que así funciona. O sea, algo que debemos tener en cuenta y que se está evadiendo mucho ahora por pro de la productividad, ¿no? Incluso nos sentimos mal. Mi novia es así, ella es como que muy estructurada. Ella a veces está un sábado a la tarde, que acabó todas sus cosas y se desespera porque no tiene nada que se puede hacer. Entonces, No entiendo por qué se quedó contigo. y es como que también el rato de salir, ¿no? De ser un poco, que sea un poco como yo, que sé que no va a ser tanto, sí, porque ella se desespera, no podría ser. Cada uno tiene su personalidad. Pero de esa manera ayudamos a que nuestro cerebro también le nutrimos, ¿no? Porque a veces somos muy pragmáticos y rehuimos a la creatividad o al ocio, ¿ya? Siendo que eso es lo que nos abre puertas a lógicas más allá de lo que estamos, porque lo único que conocemos es lo que sabemos y tenemos esa limitante, ¿no? Como Wittgenstein, él manifiesta eso, tenemos los límites que nuestro propio lenguaje nos propone. Entonces, si yo no leo, y sobre todo si no leo cosas creativas, porque ahí viene lo interesante de leer novelas, o sea, y los autores buenos sobre todo tienen una capacidad de construir una historia en el que pasan cosas, o sea, siempre pasa algo, o sea, ¿cómo lo resuelve? Esa te pone en una posición tal que nunca en tu vida te pondría. Entonces te pone en la posición de un aventurero, de un robador de tumbas, de un zombie mismo, de un asesino, de una madre, de un niño sordo. O sea, tener esa capacidad creo que me abre las posibilidades porque me permite pensar, ¿qué haría yo en ese caso? Entonces ahí te ayuda a romper tus propios límites, los límites de tu mente, porque nunca te habías planteado eso y quizá jamás te pase algo así y tengas que plantearte una situación así. Pero cuando lees un libro, cuando lees Crimen y Castigo, te pones en una posición de rascón y es otra cosa. Incluso tus debates éticos y morales se ponen de la difícil. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué siento esto? ¿Qué haría yo de esta manera? Entonces tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con entender para qué escribimos y para qué leemos. ¿Ya? Qué potente. Porque al final literalmente estás rompiendo barreras en tu mente con todo lo que estás haciendo. Y es ahí, yo creo que de las cosas como consultor que más me cuesta es romper esas barreras, romper creencias, porque ese cerebro perezoso, cuando no haces lo que tú le dices, forzarlo,
y volverlo profesional, pues cada vez se arraiga más y sacarlo de lo que llamamos típicamente zona de confort cada vez más complejo. David, para no abusar mucho más de tu tiempo, sí me gustaría que nos contaras un poco un consejo que debieras sacar a nuestra audiencia para aquellos que están enfrentando vientos de cambio, que no saben para dónde ir o de pronto están en una situación difícil. ¿Qué consejo les darías? Creo que tener miedo es normal. Todos tenemos miedo. Bueno, creo que ya es una frase trillada, ¿no? Es la vida en sí es hacer las cosas con miedo. Así de simple. O sea, tengo miedo, pero, o sea, aventurarse. No le den espacio al miedo. Segundo, que eh, tampoco le rehuyan mi cultura latinoamericana por algo. No sé si es algo del poder o de quienes han detentado el poder durante todo este tiempo. Nos quieren ignorantes, nos quieren Eh, sumisos. Entonces, darnos cuenta de que precisamente la forma en que nos enseñan, y eso es algo que me ha llevado también a cambiar muchas direcciones, castigando el error. Mira, nosotros nos educan, y ese es el gran perjuicio de la educación latinoamericana. Nos educan castigando el error y te premian. Por eso tú no siempre estás esperando, ¿no? Que me pongan 20 o nunca equivocarme. Hay algunos autores que no han trabajado, o sea, que el borrador por poco quieren que ni un error, y ahí se siente. Si les entregas con correcciones, piensan que están mal. O sea, tenemos tan arraigado que el error es malo, porque me pusieron un cero, o porque si no llevaba o no respondía lo que la profesora quería que responda, me ponía un cero. Nos acarrea durante toda la vida. Más bien, tratar de esforzarnos en equivocar, como un pensamiento medio marquetero, ¿no? Me voy a equivocar 50 veces. Ese es mi plan. No, no es que voy a sacar bien uno, me voy a equivocar 50. De esas 50 veces quizás salga una o media buena. Entonces, dar más o menos el enfoque que tenemos de las cosas y es, o sea, equivocarnos más. Tener la idea que me voy a equivocar, porque equivocarse es encontrar una forma de no hacerlo. Entonces, ya por este camino no voy. O sea, equivocarnos lo que más podamos, no tenerle miedo a eso. Y tercero, tener también cierta curiosidad. O sea, no sé si recomendarles autores o lo que fuere, pero si algún autor les gusta, busquen qué autores lee ese autor. Eso es un secreto. Bueno. pero ahí normalmente vengo con un consejo, pero acá te lo voy a sesgar un poco. Tú que tienes tanto es cómo reconocer que leer. O sea, si yo no soy ávido lector, ¿cómo arranco en la lectura? Ya, todo depende de tus objetivos. O sea, porque puede ser que un libro me haya encantado a mí, me Sí, guste, yo te recomiendo que pase. O sea, a partir de mis gustos, irme proyectando, o sea, como haciendo un puente, así clavando tablitas y que poco a poco se haga. Entonces, eso te digo, fundamental. Si tienes un autor que ya te gusta o algo que medianamente te gusta o a una persona que nunca leí, me estoy diciendo aconsejar. ambas. Ambas, ya. Si una persona, bueno, si tenemos un mínimo gusto por la lectura y conocemos a algún autor, nos gustan ciertas cosas, leamos, ¿ya? Y una recomendación, si queremos ampliarnos entre ese mundo, por ejemplo, digamos, por un caso, me gusta, no, eh, Sapiens, ¿no? Yuval Noah Harari. Digamos. Entonces, buscar un artículo que hable de él y que hable de qué lecturas tiene. Por ese lado, a seguirme sumergiendo. Por otro lado, los clásicos. Sobre todo si somos adultos, yo siempre le recomiendo leer, aunque sea uno de los clásicos. El Quijote, Crimen y Castigo, El Rey Lear, Hamlet, uno de los clásicos. Ya, o sea, aunque sea como red, leerme el Quijote en un año. Una vez, una vez. Al menos para tener la experiencia y como te digo, es la tablita. Y tal vez de ahí ya te das otro paso. Ya, aparte del Quijote me voy a leer al Dante Alighieri, cosas. Bueno, Leer los clásicos. y, y acá necesito un plus tuyo, porque muchas de las personas que nos están viendo son padres y madres, y tal vez saben que la lectura es muy importante, lo reconocemos, pero ¿cómo incentivar la lectura en los niños, en nuestros hijos? Bueno, excelente, excelente. Y qué bien que me dices esto. O sea, esto da para otro podcast. Justo este momento, Tienes el reto de sacarlo en 30 segundos. sí, en abril empecé. En abril abrí mi agencia de mentorías educativas a docentes. El objetivo es, bueno, yo creé un modelo que se llama ECLA, que es Enfoque de Creación Literaria Activa, que funciona a partir de un modelo que se llama DIM. Entonces, con los hijos
para que la lectura se quede así como te digo, que es por placer, por gusto. Háganle todos los días en una hora, o sea, todos los días 15 minutos en una hora en que estén todas, antes de comer, después de comer. En algún momento estaremos juntos, todos. Si tienen hijos pequeños, aprovechen eso. Aunque parece que ellos estén jugando, Sí, haciendo otras haciendo cosas. cosas, léanles en voz alta. Esos 15 minutos les va a quedar para toda la vida. Esos 15, porque la lectura en realidad se genera a través de un vínculo emocional. Y yo vuelvo a leer, porque me acuerdo cuando mi padre estaba al lado, sentado en un sillón y yo leyendo. Entonces, el vínculo emocional es el que realmente te hace gusto para la lectura. No que me recomendaron esto. No. Es un vínculo emocional. Después tú vas a explorar, porque el libro es ahí de todo. Pero ese amor por la lectura te va a llevar a recordar, a buscar los libros que tal vez leíste de niño o nuevos autores. Y luego también el tema que después de leer, también hay cómo conversar. Entonces yo les invito, entren a mi página agenciagenesis.org. Ahí tengo algunas de las mentorías que doy para eso. No solo leer, sino crear a través de la conversación. Porque tampoco sabemos conversar mucho de lo que leí. ¿Qué leí? Claro, o sea, uy, que literalmente es otro podcast y bueno, si quieren saber un poco más de David, de todo lo que está haciendo, de cómo incursionar en el mundo de la escritura, de la lectura, del desarrollo literario, del desarrollo de documentos, ¿cómo te encuentran, David? Bueno, tengo mi página agenciagenesis.org. Ahí tengo principalmente este tema de enfoque literario activo, que está padres de familia, estudiantes y docentes, enfocado principalmente. Y también, bueno, si quieren trabajar temas de edición y corrección de estilo, me encuentran en LinkedIn, ahí tengo mi portafolio de proyectos, también me pueden contactar como David Manangón Benítez, ahí aparece como editor y corrector de estilo. Igual trabajar en las notas del capítulo. Y para todos ustedes, si quieren que sigamos hablando de este tema y extraerle mucha más información de todo lo que tiene David por darnos, déjennos sus comentarios y seguramente haremos otro capítulo con David. David, un placer poder conversar en este lugar tan especial para ti, en tu ciudad, en tu país contigo, conocerte y más con esta excusa tan bonita de poder compartir un poco de tu conocimiento con toda nuestra audiencia, David. Muchas gracias. Guillermo. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en un siguiente capítulo de Wins. Gracias por acompañarnos en el episodio de esta semana. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Si disfrutaste del episodio, te invito a suscribirte, seguirnos en redes sociales y compartirlo con alguien que también está enfrentando sus propios vientos de cambio. Tu apoyo es clave para seguir creciendo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.